¿Cómo están, alumnos? Vamos a continuar con las clases virtuales en el curso de aritmética. Y como tema para el día de hoy tenemos fracciones. Tenemos que saber qué idea tenemos con respecto de fracción. Una fracción es aquel número que se representa como la división indicada de dos números naturales. Su forma general es: la fracción es igual a sobre b. Además, a no debe ser divisible por b. O sea que no se debe de dividir a entre b, ¿no? O sea, no debe ser divisible por b. Sus términos son: el a viene a ser el numerador y b el denominador. Está señalizado de la siguiente forma, ¿no? Por n y d. Por ejemplo, estas son fracciones. 3 cuartos es una fracción. 5 séptimos es una fracción. 12 décimo es una fracción. ¿Y cuál no sería una fracción? Por ejemplo, 8 cuartos. ¿Por qué? Porque 8 es divisible entre 4. ¿Qué significa ser divisible? Que se puede dividir entre 4. 8 entre 4 es 2. Entonces 2 no es una fracción. ¿Correcto? Es por eso que no es fracción 8 cuartos, porque 8 es divisible entre 4 y la relación de 8 entre 4 sería 2 y no sería fracción. Acá tenemos una clasificación de las fracciones, siempre tomando como referencia a sobre b. Se dice propia, una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador, o sea, 3 séptimos, ¿correcto? Y se dice impropia cuando el numerador es mayor que el denominador, o sea, 8 quintos, por ejemplo, ¿no? Y reductible, una fracción reductible es cuando A y B no es P, S, I, o sea, no es primos entre sí. Y eso es la reductible. La irreductible es cuando son primos entre sí. Decimal, bueno, ya ustedes saben que decimal es cuando uno se divide entre 10 o algo así, ¿no? Y ordinaria, un número cualquiera, ¿no? Acá tenemos la comparación de fracciones. ¿Cómo podemos comparar las fracciones? Por ejemplo, acá tenemos, dadas las fracciones 13 sobre 15 y 7 octavos, nos piden cuál de ellas es el mayor. ¿Cómo podemos o cómo podemos saber cuál de ellas es mayor? Hay unos pasos que hay que seguir, ¿no? Dos pasos debemos de seguir. Por ejemplo, 13 y 15 y 7 octavos. Acá lo tenemos. El primer paso es el siguiente. Ponemos las fracciones y lo multiplicamos en cruz. O sea, 13 por 8 y 15 por 7. El segundo paso es dar los resultados. O sea, 13 por 8 sería 104 y 15 por 7 sería 105. Aquí vemos quién de los dos, 104 o 105 es el mayor. En este caso viene a ser 105 mayor, ¿no es cierto? Entonces el mayor también va para las fracciones. 13 quintos es mayor que 7 octavos. Y de esa forma sabemos cuál es el mayor. Fracciones equivalentes. Determinar la fracción equivalente a 18 sobre 24. Tenemos 18 sobre 24. Cuando nos dicen equivalente significa que van a tener el mismo valor. Así lo dividamos, ¿no? Por ejemplo, sacamos 18, lo dividimos entre 6, nos queda 3. Después 24 entre 6 nos queda 4. 3 cuartos. Si, ¿Cómo se llama? Si lo multiplicamos por 2, 3 por 2, 6 y 4 por 2, 8. Ese valor de 18 sobre 24 es 3 cuartos. Y ese 6 octavos que hemos es también el mismo valor que tienen. O sea, si la fracción es igual a sobre b, entonces la fracción equivalente viene a ser igual a un a por k y un b por k, donde k puede tener diferentes valores. Acá tenemos un primer problema. Acá nos dice cuántas fracciones irreductibles y propias tiene el denominador 15. Miren acá. Vamos a solucionarlo de una forma un poquito práctica para que ustedes vean que tenemos que utilizar dos cosas. ¿Ah? Acá nos dice irreductible y propias. Ya. En la propia, ¿qué significaba? De que A era menor que B, ¿correcto? Ya. O sea, acá nos dicen que A es menor que B. Las fracciones sería, por ejemplo, A sobre B, donde el B, el número, el denominador tiene que ser 15. Vamos a ver.
Acá podríamos poner, por ejemplo, 1 sobre 15, 2 sobre 15, 3 sobre 15, 4 sobre 15, 5 sobre 15, 6 sobre 15. Bueno, vamos a hacerlo de esta forma para que ustedes vayan entendiendo algunas cosas, ¿ya? 7 sobre 15, 8 sobre 15, 9 sobre 15. ¿Qué más? Sería 10 sobre 15, 11 sobre 15, 12 sobre 15, 13 sobre 15, 16, no, perdón, 14 sobre 15. ¿Y qué más? Mire que el A tiene que ser menor que B. O sea, esto tiene que ser menor. No puede ser 15 sobre 15. ¿Por qué? Porque no estaría cumpliendo esta propiedad que es de ser propia. ¿Correcto? Cuando es propia, el numerador tiene que ser menor que el denominador. En este caso no podría ser. No podría ser porque acá sería iguales y no podría ser. O sea, el último número sería 14 sobre 15. Ahora vamos a ver la otra que nos están diciendo propia irreductible. Irreductible, ¿por qué se dice irreductible? Porque son primos entre sí. Y ahora, ¿qué significa ser primos entre sí? Significa que tiene que tener un divisor único. Por ejemplo, el 1 sobre 15. Los divisores de 1 es 1, los divisores de 15 es 1, 3, 5, ¿correcto? Entonces tiene un solo divisor común que sería 1. Entonces esta sí va, este sí no tiene cumple con las condiciones de que ser irreductible y propios a la vez. Por ejemplo, el 2 y el 15. Serían ¿cómo se llama? Cumpliría las condiciones, vamos a ver, el 2. El 2. ¿Qué divisores tiene el 2? El divisor del 2 sería 1 y 2. Y el 15 sería 1, 3, 5. ¿Correcto? ¿Tienen un divisor común? Correcto. Un solo divisor común. Entonces este también cumple. El 3. Este de acá. Vamos a ver el 3. Perdón. El 3. El 3 cumple de que sea irreductible. ¿Cuáles son los divisores del 3? Los divisores del 3 sería 1, 3, ¿correcto? Y el divisor de 15 sería 1, 3, 5, ¿correcto? Acá hay dos divisores comunes. Entonces, para que sea irreductible, tiene que tener solamente un divisor común. En este caso tienen dos, o sea que esto de acá no cumple con la condición que nos están dando. No cumple. El 4 cumple, vamos a ver, el 4 sí cumple. Vamos a ir analizando uno por uno para ir descartando las posibilidades. El 4, los divisores de 4 serían 1, 2, 4, ¿correcto? Y la divisora de 15, como ya hemos dicho, 1, 3, 5, ¿no? Eh, tenemos solamente un divisor común, entonces esto sí, ese es como se llama, cumple la propiedad. El siguiente, que sería 5 sobre 15, 5 sobre 15, los divisores de 5 serían 1, 5 y acá tendría dos divisores comunes. Como son dos divisores comunes, entonces no cumple la propiedad. El 6 sobre 15, el 6, vamos a ver si el 6 cumple. El 6, ¿cuántos divisores tiene 6? Tiene 1, 2 y 3, ¿correcto? Tiene dos divisores comunes, 1, 1 y 3, 3, o sea que tampoco cumple con los requisitos. El 7, ¿el 7 cumple o no cumple? Tiene 1 y 7 y acá tiene 2. Esto sí cumple la propiedad. 8, tiene 2, 4, 8. Tiene, vamos a ver, el 8, los divisores de 8 serían, los divisores de 8, ¿cuáles serían los divisores de 8? 1, 2,
4 y 8. Y la de 15 es 1, 3, 5. No, sí cumple. O sea, cumple con las condiciones. Y el 9. El 9 vamos a ver que cumpla. Solamente tiene que tener un divisor común. ¿Eh? Si tienen dos divisores, entonces no cumpliría. El 9 sería ¿cuánto? Los divisores del 9 sería 1, 3, 9. Estamos viendo que hay dos divisores acá. 1, 2, 1, 2. O sea que no cumple. Este último no cumple. Ya entonces ya estamos sacando a nosotros qué es lo que tiene en cuenta. El 10 tendría 1, 5 y 10 y tendría 2. Tampoco cumple. Tampoco cumple el 10. El 11 sí, porque el 11 tendría 1 y 11. Esto sí cumple. El 12 tendría 1, 2, 3, sí, no cumple. El 13 sería esto sí. Y después el 14, que esto sería 1, 2, 7. El 14, vamos a ver el 14, ¿ya? Divisores del 14 serían 1, 2 y 7, ¿correcto? Tienen un solo visor común, entonces esto sí sería factible. Ya está, ya hemos hecho todo. Hemos analizado uno por uno para saber cuáles son los irreductibles. Entonces, ¿qué nos están pidiendo en el problema? ¿Cuántas fracciones irreductibles? ¿Cuántas fracciones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces la respuesta sería, hay 8 fracciones. 8 fracciones. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fracciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fracciones. Y sería la respuesta. En el problema 2 nos dice, dadas las fracciones 7 y 6, indicar el mayor. A ver, solución. Solución. 7 sobre 16 y el otro viene a ser 4 sobre 9. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Nos dice quién de los dos es mayor. Yo no sé, pero vamos a averiguarlo. ¿Cómo se averigua? Multiplicando en cruz, ¿correcto? Esto con esto y esto con esto. A ver, ¿cuánto sería 9 por 7? 9 por 7 sería 63, ¿correcto? 63. 63. Y 16 por 4 sería 64. Ahora, ustedes díganme, ¿quién es el mayor? ¿63 o 64? Lógico, el mayor es 64. Entonces, esto también equivale a lo de arriba. O sea, debería decir lo siguiente, 7 sobre 16 es mayor que 4 sobre 9. Ya tenemos, acá nos dice, indica el mayor. ¿Quién es el mayor? 4 novenos, ¿correcto? Y esto sería la respuesta, ¿no? Respuesta. Y ese es todo, alumnos. Adjuntaré algunos ejercicios para que ustedes los puedan resolver en casa. Gracias.